La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Educa COVID-19, que desde hace cerca ya de iniciar su tercer año, le mantiene informado de los avances, de los detalles más importantes de la lucha contra la pandemia y por supuesto de esta lucha de vida o muerte que libra la humanidad por la aparición de una enfermedad tan contaminante y al mismo tiempo tan letal como ha sido la del virus COVID-19. Lejos está ya su aparición en Wuhan, en China, y lejos las polémicas de cómo aparece, etc. Y afortunadamente el debate se ha centrado en cómo salvar más vidas. Desde el momento en que no se sabía nada y moría muchísima gente en todas partes, pues ahora, donde los casos graves son muchos menos y los decesos son menores. De todas maneras, este es un programa que ahora intenta recordarle a usted que a lo largo de este tiempo han aparecido variantes del COVID-19 con alguna característica específica cada uno, de una facilidad de contagio mayor, más letales, la otra menos, otras que pasan como desapercibidas, un periodo corto de permanencia y no desaparición, pero como que pasan a segundo o tercer lugar. Bueno, esta es la historia de las enfermedades virales. Es muy difícil predecir lo que va a pasar, ni siquiera lo que está pasando. Mientras se recogen los datos, las variables cambian. Entonces, esta mentalidad, vamos a llamarle científica de la ciudadanía, pues tiene que ser alimentada para que podamos entender y defendernos mejor de estas pandemias. Vamos a traer a correlación una de las primeras cosas que dijimos en este programa. Tenemos que aprender a convivir con el COVID-19. Tenemos que aprender a convivir. Es decir, ya teníamos el pálpito de que esto no iba a ser corto, que va a llevar muchos años, que probablemente se quede definitivamente entre nosotros, que cada vez será más controlable, pero que no podemos bajar la guardia. En momentos en que haya menos condiciones favorables para el virus, pues podremos relajarnos un poco más y ver hasta qué punto podemos volver a una cierta normalidad de lo que era nuestra vida antes. Pero sí tenemos que repetir de que nunca será como antes. Eso es algo que nos tiene que entrar en la cabeza. No podemos seguir protestando porque nos limitan las salidas nocturnas, nos limitan las aglomeraciones, etc. Porque esa es nuestra realidad. Y donde se afloja un poquito por situaciones económicas, que hay que favorecer el turismo, porque hay países que viven de eso, no podemos poner tantas restricciones porque si no desaparece la mayor industria del país, caso Italia, España. Bueno, pero tampoco puede ser, levantemos las restricciones, ganemos un poco de plata que después la vamos a gastar en los que están intubados, en los que están en terapias intensivas, en los que están, etcétera, etcétera. Y los que no están en ningún lado, porque ya se murieron. Ahora estamos enfrentando la aparición de variantes, que es un nuevo desafío, porque es el mismo virus, pero algo ha cambiado. Y eso le da unas características especiales a cada una de ellas. Vamos a terminar probablemente utilizando todo el alfabeto griego,
la alfa, beta, gamma, ¿no? Delta, etc. Y bueno, ya estamos en Omicron. Entonces, no sé, llegaremos al sigma, ¿no? A la última ya por allá. Pero bueno, nosotros no podemos bajar la guardia. Entonces, concepto repetido, pero que tiene que ser bien asimilado, es que no podemos bajar la guardia. Que ya no estamos obsesionados con el barbijo, porque si estamos solos, estamos en el campo, estamos haciendo deporte, no hay nadie alrededor, estamos encima haciendo ejercicio, es absurdo tener el barbijo puesto. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces hay que actuar en consecuencia. Que ya sabemos que ni los niños se salvan de este virus. Bueno, pues también antes andábamos con los niños sin barbijo ni nada, porque decíamos, no, a los niños no les hace nada. Bueno, le hace. Que es un porcentaje bajísimo, cierto, pero es un cuadro que ataca también a los niños, sin definición de edad. Ni que tenga 5 años, ni que tenga 7, ni que tenga 3 meses. Hay los casos suficientes como para tener que cuidarnos todos. Bien, nosotros tenemos a los que nos siguen vía un audiovisual, pues en pantalla la última aparición de una variante que ha sido en Sudáfrica. Y bueno, como a partir de ahí, lo vemos en el mapa, que está en rojo, porque ya es la cepa dominante ahorita en ese país, ya se han metido en todos los países. En el mapa están con mayor densidad los rojos, los menos rojitos, según la cantidad de infectados que hay por 1000 habitantes. Bueno, y vemos de todas maneras, lo interesante acá es que prácticamente nadie se salva. Entonces, para programar nuestras vacaciones, para programar nuestros viajes, para programar nuestros negocios, para propagar, hasta para preparar, hasta me imagino, ¿no? Los que no están casados, a ver, la novia, de dónde va a ser, de dónde viene, cómo voy a ir a visitarla, qué sé yo. Antes, que era 2 años antes, tan fácil agarrar un avión y en 2 horas estoy en Buenos Aires, o en 2 horas y media, en 8 horas estoy en Miami, y en 12 horas, 13 horas estoy en Europa, y voy a visitar mis parientes, la novia, los negocios. Ahora ya no se puede. ¿Qué restricciones tiene ese país? ¿Es fácil entrar? ¿Qué es lo que piden? Que además, a veces estando ya encima, cambian las condiciones, porque cambian las condiciones epidemiológicas en ese país, y ya te piden una prueba en 24 horas antes de entrar. Te piden la triple dosis de cualquier vacuna autorizada. Otros le llaman vacunación completa, que es tener las 2 primeras dosis. Pero en fin, hay que estar muy atentos a ese nuevo mundo que vive bajo la pandemia. Bien, nosotros hemos visto en la imagen anterior cómo ya está por todo el mundo, pero traigo aquí una gráfica que es la última que ha salido de la situación de la Omicron en Inglaterra. La vamos a comentar en el siguiente bloque. Ahora vamos a dar una pausa antes de continuar. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Muy bien, estamos en el segundo segmento de su programa Educa COVID-19.
tenemos una imagen en pantalla que nos muestra cómo ha ido evolucionando el número de contagios, cómo está la pandemia en ese país. Bueno, vemos claramente en la línea azul cómo estaba controlado, había ya desaparecido picos altos, siguen habiendo miles de contagiados, pero están vacunados, están cuidando las indicaciones básicas, y entonces esa cepa de ese virus o de esas varias cepas estaban bajo control. Era una línea casi continua. De pronto vemos que en diciembre nos aparece una raya roja que no había antes, y de pronto en cuestión de semanas se dispara 5 veces más, 6 veces más de las otras. En un santiamén, la Omicron se convierte en la variante dominante en un país, en otro, etc. Esto no solamente nos tiene que alarmar, sino que nos tiene que llamar la atención para ver cómo vamos a cuidarnos nuevamente. Porque no es que haya desaparecido el COVID-19, es que se nos está presentando con otra careta. Pero lo principal que ya sabemos con seguridad de Omicron es que tienen una capacidad tremenda para contagiarse, para transmitirse, para difundirse. La mayor parte de la gente son asintomáticos. Entonces, bueno, todo el mundo está contento, ¿verdad? Y a picos con el amigo, listo, contagiado. A picos con la novia, contagiado, etcétera, etcétera. Entonces, estamos con un enemigo que no será por ahora tan letal como otras anteriores, pero que desde luego por el número de contagios, pues obviamente va a cobrar un buen número de vidas. Ya la Organización Mundial de la Salud ha calculado que de aquí hasta la llegada del verano en Europa, que es la llegada del invierno para nosotros, pues van a haber unos 700.000 muertos más. No estamos hablando de la tía, del pariente, de 2, 3, 4 personas. Estamos hablando de miles de personas muertas. Eso tiene que llamarnos a la responsabilidad. No podemos ser tan insensibles al sufrimiento de los demás, que como a nosotros no nos ha afectado, a nosotros no nos hace nada ahora, bueno, pues nos olvidamos de que podemos ser transmisores, podemos ser portadores, que podemos ser asintomáticos. Además, el Omicron no está claro todavía cuál es el cuadro específico o más diferenciador. Antes era que había la carraspera, todo lo que ya sabemos del COVID-19. Hasta se habló de un signo de los venianos, ¿no? Porque le tocaban aquí la nuez y carraspeaban, ¿no? Bueno, todo eso tenía sentido. Ahora ya no. Ahora hay vómito, hay fiebre, hay diarrea. O sea, bueno, y ahí sí que estamos en una situación grave, peligrosa, porque lo podemos confundir con cualquier cosa. Poco dolor de cabeza, poca fiebre, pero sobre todo malestar general. Bueno, y malestar general pues lo tiene cualquiera por cualquier motivo. Hasta por haber hecho demasiado ejercicio y queda medio apaleado uno, ¿no? Y con el cuerpo, ¿no? La evolución que tiene en cuestión de 3-4 días ya está con el cuadro completo. Entonces, más atención, a estar más atento. El cuadro será más suave, pero no deja de ser peligroso, y obviamente algunos llegarán al hospital y algunos llegarán a la terapia intensiva y algunos llegarán al deceso, a la muerte. Bien, hay un aspecto que es más técnico, pero que quiero traérselos aquí a este programa para que bajemos el nivel de comentarios que no tienen mucho sentido, ningún sentido científico, muchísimo que es
pasional, bueno, yo creo que no. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Qué formación tiene? ¿Por qué dice que creo? No es cuestión de creer aquí. ¿Qué sé del tema? ¿Qué he leído del tema? Antes de opinar sobre estas cosas. Porque se genera una especie de psicosis, bueno, innecesaria por otra parte, y al revés, una especie de decir, aquí no pasa nada, como la gente que se niega hasta la vacuna, no quiere, aconseja, salen en marcha recomendando no vacunarse, y después están en terapia intensiva. En Estados Unidos, en Europa, en Santa Cruz, el 75% de los decesos, de los muertos, son gente no vacunada. No es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, tomarlo en serio, no correr comentarios a la ligera. Y si nosotros tenemos, por suerte, una mejor información, más bien favorecer, diríamos, las buenas medidas. Las básicas, barbijo, distanciamiento social, evitar la muchedumbre, claro. Y repito, algo podemos hacer nosotros, pero hay muchas cosas que no podemos hacer. Uno ve nuevamente los colectivos, los buses, con la gente colgada en la puerta, ¿no? O sea, están hasta el tope. Y nadie pues lleva ahí barbijo, ni qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé, si usted no tiene pues otra manera de llegar a su casa, desgraciadamente tendrá que correr ese riesgo. Pero es que tenemos que hacer algo en la medida en que podamos. El hecho de que haya aparecido una variante más, por muy suave que sea, etcétera, ha planteado ya un montón de interrogantes a la lucha contra el COVID-19. En la imagen que tenemos es para graficar nada más de que tenemos ya tantas variedades que es como tener ahí pues 20 jeringas con distintas preparaciones, ¿no? Para ver qué es la que vamos a usar. Porque el primer punto es decir, tenemos que usar lo que ya tenemos. Tenemos una vacuna, 2, 3, hay varias aprobadas ya, eficaces, bien estudiadas. Bueno, tendremos que usar pues eso que tenemos, eso que ya hemos experimentado, ya hemos recogido miles y millones de resultados y ya sabemos cómo actúa, etcétera, etcétera. Pero hay algo que la nueva variante pues nos trae a escondidas, no sabemos todavía qué es, hay que estudiarlo, sabemos que eso lleva tiempo, sabemos que requiere dinero, no es nomás ponerse con un tubito y ya yo voy a encontrar la solución, no es así. Países como el nuestro no tienen ni la más mínima posibilidad de hacer investigación a ese nivel. Entonces vivimos de la generosidad del mundo científico que comparte información. Uno agarra una revista científica y se lee con gran detalle qué es lo que se está haciendo, qué resultados hay, buenos, malos, esperanzadores, no. Todo eso ayuda a que siga avanzando. Pero hay tantas variantes ya que hay que plantearse, el mundo científico se plantea qué va a hacer. A nosotros nos llega, por ejemplo, es decir, ponerse la dosis completa, por supuesto, la vacunación completa, son las dos, las que tienen una sola, como la Janssen, una sola dosis, o las otras que son de 2 dosis. Esa es la vacunación completa. Pero ante la aparición de estas variantes, ya se dice, métale una tercera dosis. Tampoco es a las 2 semanas, porque uno está protegido, tiene altos niveles de anticuerpos. Bueno, tampoco hay que esterilizarse o qué sé yo, cubrirse contra todo, porque al final eso nos debilita, nuestro sistema inmunitario tiene que trabajar. Y trabaja poniéndose en contacto con los agentes nocivos, lógicamente. Pero pasados 6 meses se recomienda una tercera dosis.
Y probablemente eso haya que repetirlo al año que viene, etcétera, hasta que se tenga la respuesta definitiva. Es decir, ya hay algo específico para esta, ya hay algo específico para esta otra, ¿no? Pero está también la tercera vía, podríamos decir, siguiendo los términos políticos. Se está ya trabajando, se está pensando el cómo hacerlo, con la misma tecnología que ya tenemos ahora, en una vacuna que cubra todo, la PAN vacuna. Es la vacuna que le protege contra todas las enfermedades respiratorias virales, y ahí van a entrar pues todos los COVID, alfa, beta, zeta, toditos. Una vacuna que le cubra todo. Pero eso todavía no está ya en la mente, está ya avanzando los experimentos. La tecnología que se ha utilizado, sobre todo Pfizer y Moderna, que es la del RNA mensajero, o sea, los habilita para hacer con más rapidez avances en este sentido, buscar una PAN vacuna. Pero todo eso son inversiones millonarias, eso es un trabajo contrarreloj, pero que no se lo puede tampoco apurar. Decir que mañana quiero resultados, no se puede. Habrá que trabajar duro, todo lo que se pueda, y a lo mejor en una semana, en un mes. Pero bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, mínimo hay que pensar que son 6 meses para tener un panorama un poco más claro. Pero lo más posible es que vayamos a una PAN vacuna, a una vacuna que nos proteja a todos. Bien, todo esto para que estemos bien informados, ¿no? Porque, repito, hay gente que trabaja en contra, es decir, uno empeñado en buscarle las cosas positivas, que lo poco que se ha avanzado, pero que se ha avanzado. Y decir, no, hay un niño que tose, y con ese niño que tose ya dicen, no hay que vacunarse. Son retrocesos inmensos el correr con ese tipo de comentarios. A mí me preocupa especialmente el hecho de que esos comentarios ligeros tienen consecuencias trágicas desde el punto de vista social. ¿Quién hace caso a eso? El que es menos instruido, el que tiene menos acceso a información. Obviamente la gente más pobre. Entonces todo eso van en contra justamente de aquellos que más necesitan la ayuda, el apoyo, con vacunas, con lo que sea. Entonces hay que cuidar la lengua, es decir, y la mano y el dedo para no escribir tanto desacierto. Todo el esfuerzo que se haga, obviamente lo van a aprovechar por lógica las personas que tienen más recursos, mejor información, más educación. Pero los que están en desventaja en educación, en información, en recursos, pues van a sufrir las consecuencias. Entonces, procuremos, por un lado, ser positivos. Hay que ver que se ha avanzado tanto que se va a seguir avanzando y se le va a encontrar solución. Pero no es de la noche a la mañana. Hay que hacer, aunque ya se hicieron para el alfa, ya se hicieron para la beta, hay que volver a hacer todos los ensayos, todas las pruebas clínicas, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y eso lleva tiempo. Eso tiene un protocolo, es decir, hospitales mínimo de 500 a 600 camas, en distintos países, mínimo 30 países. Todo eso haciendo lo mismo para que al final diga, esto sirve para tal cosa. Entonces, seamos responsables en nuestros comentarios, ¿no? Anthony Fauci, que es el que dirige, asesora, etcétera, fundamentalmente al gobierno americano, al anterior, al actual, etcétera, o sea, una autoridad en este tema, pues ha hecho unas declaraciones muy recientes, ¿no? Y él es favorable a la perspectiva de el PAN corona vacuna,
Para los coronavirus, una vacuna que proteja de todos. Él piensa que ese es el camino más corto para el control definitivo de esta pandemia. Ya vemos que con una que estaba dirigida a una variante, pues se protege también en parte a otra. Pero si para la variante específica que se hizo protege en un 80-85%, para la que no es específica tiene un 60, un 65%. O sea, protege, pero menos. Entonces hay que irnos más a encontrar esa vacuna que proteja a todos por igual, independiente de la variante que se tenga, y tener mucha confianza. Así como hemos hablado en más de una ocasión de los héroes que han salvado millones, así como han muerto millones, se han salvado millones también de vidas. Esos son los héroes que tenemos trabajando en los laboratorios, y bueno, dando todo lo que pueden en tiempo, en conocimiento, en esfuerzo, para poder darnos las herramientas necesarias para salir de esta situación. Y como un consejo mío, obviamente puede tener poco valor, yo les traigo el comentario del doctor Wang, que trabaja en una universidad de Singapur, y él lo que nos aconseja es decir, utilicemos lo que tenemos ahora. Nos dicen 2 pinchazos, 2, nos dicen 3 pinchazos, nos dicen esperemos que salga otra cosa más específica, esperamos. Es decir, tenemos que ir utilizando y luchando con las armas que tenemos hasta que tengamos el arma definitiva, o seguramente definitiva por cierto tiempo, porque después nos va a aparecer otra cosa que ya no es vía el murciélago, es vía la mosca, y si no es la mosca será el mosquito, qué sé yo, cualquier cosa, y estamos de nuevo enfrentando una pandemia de distinto tipo. Esto ha sido Educa COVID-19 por esta semana, y les agradezco que nos sigan y sobre todo que inviten a sus amigos a leer, a ver este programa y a compartirlo. Muchísimas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.